Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Si pudieras doblar el tejido del espacio temporal y viajar a cualquier lugar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Hola, soy Luis García y están escuchando la radio de World's Last Change. La mayoría de la gente, yo me incluyo, elegiría ir al pasado, porque sabemos lo que pasó entonces. Parece más seguro que ir al futuro, donde todavía no tenemos idea de lo que va a pasar. Probablemente por eso la gente ha estado fascinada por la profecía durante tanto tiempo. Hoy, Pedro Medino va a compartir con nosotros una profecía de Ezequiel, que revela el papel que juega Rusia en los eventos futuros. Es una mirada muy fascinante, ya que personalmente no sabía que se habla de Rusia en las Escrituras. Más adelante, en nuestro segmento del email diario, discutiremos los principios bíblicos para gobernar las finanzas personales. Es algo de lo que creo que todos podemos beneficiarnos. Pedro, ¿qué nos puedes decir acerca de la profecía? Bueno, la profecía nos fascina. Debido a que el futuro es oscuro y no podemos verlo, existe ese elemento de inquietud por lo desconocido. ¿Sabes a lo que me refiero? Absolutamente. Creo que es por eso que la mayoría de las personas, si tuvieran la opción, elegirían viajar al pasado. Tienes razón, por eso nos gusta la profecía. Nos gusta mirar a través del velo brumoso, por así decirlo, y tener una idea de lo que traerá el futuro. ¿Alguna vez has leído alguna predicción hecha por personas en el pasado sobre nuestro tiempo? Sí, algunas de las predicciones eran asombrosamente precisas, mientras que otras estaban totalmente equivocadas. Por ejemplo, hubo muchas predicciones de taxis que volarían y viajes a la luna. En una predicción imaginaron barberías con máquinas que les darían a los hombres afeitados y cortes de pelo, máquinas que peinarían al cabello de las damas y aplicarían maquillaje. La cuestión es que todas las predicciones que he visto mostraban que las máquinas eran operadas de forma remota por alguna persona. La idea de máquinas totalmente automatizadas que puedan hacer cosas por sí mismas no parece ser algo que puedan imaginar todavía. Yo también lo he notado. Es como si pudieran extrapolar en función de la tecnología que tenían en ese momento, pero no pudieron ir más allá. Por ejemplo, en 1921, un inventor llamado Charles Steinmetz publicó un artículo compartiendo sus predicciones para el futuro. Él dijo: no habrá necesidad de ir a un salón congestionado y mal ventilado para un concierto musical. La música será suministrada por una estación central y distribuida a los suscriptores, mientras están sentados en nuestras bibliotecas en casa. Bueno, eso es asombrosamente preciso. Sin embargo, es una locura que nuestra tecnología actual esté realmente más allá ahora. Podemos escuchar música mientras trotamos. No tenemos que sentarnos alrededor de una radio, pero podemos oír mientras estamos en nuestras bibliotecas en casa. El profesor Ferdinand Schuller no fue tan preciso. Predijo que para 2022 la ciudad de Nueva York sería una estructura masiva con puentes que conectarían edificios en varios niveles. Los edificios, dijo, estarían hechos de vidrio, acero y hormigón y tendrían entre 60 y 80 pisos de altura. También predijo lujosos dirigibles que tendrían ascensores, piscinas, pisos rodantes y prácticamente todas las comodidades. ¿Un piso rodante? No tengo idea qué es eso. W.L. George, un autor inglés, fue en realidad el más preciso. Leamos lo que dijo en 1922 sobre la vida en 2022. Él dice: la gente del año 2022 probablemente nunca verá un cable delineado contra el cielo. Es prácticamente seguro que la telegrafía inalámbrica y los teléfonos inalámbricos habrán aplastado el sistema mucho antes de que termine el siglo. Sospecho que los vuelos comerciales se habrán vuelto completamente comunes. Los pasajeros sobrevivirán en las costas en las naves de vapor, pero habrá desaparecido en las rutas principales y será reemplazado por convoys voladores que cubrirán la distancia entre Londres y Nueva York en unas 12 horas. En realidad son unas 7 u 8 horas, pero estuvo cerca.
Las películas serán más atractivas. Las figuras en la pantalla no solo se moverán, sino que tendrán sus colores naturales y hablarán con voces ordinarias. Recuerden que en 1922 las películas todavía eran en blanco y negro y aún no había sonido. George murió en 1926, un año antes de que saliera el cine sonoro. ¿Cuál fue su próxima predicción? Es concebible, aunque no seguro, que en 2022 se pueda tomar una comida completa en forma de 4 pastillas. Es prácticamente seguro que en 2022 casi todas las mujeres habrán descartado la idea de que son principalmente creadoras de hombres. La mayoría de las mujeres en forma seguirán una carrera individual, todos los puestos estarán abiertos para ellas y muchas mujeres se habrán elevado muy alto. Sus predicciones no nos asustan porque la mayoría son bastante precisas, pero habrían sido inquietantes para la gente en su época. He seleccionado citas que pensé que eran interesantes, pero ¿alguna vez has notado cuántas predicciones del futuro son bastante oscuras? Sí, la gente predice un futuro apocalíptico, no un paraíso. Eso es porque le tenemos miedo a lo desconocido. Por eso apreciamos la profecía. Descubre el velo y nos da una idea del futuro, pero esa no es la razón principal por la que Yahuwah nos regala las profecías. Lo sé, lo hemos dicho antes, que Yahuwah nos ha dado las profecías porque quiere que conozcamos el futuro para que podamos estar preparados para los días venideros. Y sigo creyendo que eso es cierto, hasta cierto punto. Pero es más que eso. Y en Ezequiel Yahuwah nos dice por qué. Hay una serie de versículos dispersos a lo largo de Ezequiel. En lugar de tomarme el tiempo de buscarlos todos, solo imprimí algunos de ellos. El primero es Ezequiel 37, versículo 6b. Dice: entonces sabrás que yo soy Yahuwah. El siguiente es el mismo capítulo, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, profetiza y diles: así dice el soberano Yahuwah, pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de entre ellos. Os haré volver a la tierra de Israel. Entonces vosotros, pueblo mío, sabréis que yo soy Yahuwah. Entonces sabrán las naciones que yo, Yahuwah, santifico a Israel, cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. El capítulo 38 es la profecía que se refiere a la región de la tierra que hoy se conoce como Rusia. Todo el capítulo es una larga profecía. Ahora desplácese hasta el último versículo. Ezequiel 38, versículo 23, y veamos la razón por la cual él nos está dando la profecía. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Yahuwah. Esta es la razón principal por la cual Yahuwah da profecías. Sí, él quiere que sepamos lo que va a pasar para que no nos tome por sorpresa. Él quiere que estemos listos. Pero la razón principal por la que él da profecías es para que cuando suceda sepamos que él es Yahuwah. Cuando las profecías se hagan realidad, sabremos que debemos confiar en él, porque su palabra siempre se cumple. Ese es un buen punto, y cuanto más extravagante sea la profecía, más se fortalecerá nuestra fe en él cuando se cumpla la profecía. Por supuesto, alguna variación de esta frase, entonces sabrán que yo soy Yahuwah, o para que sepan que yo soy Yahuwah, aparece 72 veces. Miren, la profecía no se da para nuestro entretenimiento, en realidad ni siquiera se da para satisfacer nuestra curiosidad. La profecía se da para que cuando se cumpla podamos conocer a Yahuwah y tener nuestra fe en él fortalecida. Desde que me dijiste que Rusia aparece en la profecía, he estado investigando un poco por mi cuenta. Lo que he encontrado es que varios creyentes hoy ven esta invasión rusa de Ucrania como el cumplimiento de la profecía de Ezequiel de una gran guerra en los últimos días. ¿Estás de acuerdo? ¿Sé que estás cumpliendo esta profecía ante nuestros ojos? Mi respuesta es no, todavía no. Entonces, es un no provisional. Es un no provisional, sí. Ezequiel revela una guerra en la que Rusia desempeñará un papel central, pero no será en Ucrania, será en Israel. Sin embargo, no quiero entrar en detalles de esa guerra hoy. Podemos exponer eso en los futuros programas. Por hoy quiero sentar las bases para eso al observar la evidencia que prueba que el principal antagonista en esta guerra es Rusia, ¿de acuerdo? Suena bien. Una vez más, esta guerra se analiza en Ezequiel 38. No tenemos tiempo para repasarlo todo, pero leamos los primeros 9 versículos. Ahora, antes de que empieces, solo te diré, para que tengas un punto de referencia, que en las escrituras Rusia se llama Magog. Es posible que hayan oído hablar de él antes. Rusia es Magog. Leamos los versículos 1 al 9 y luego veremos la evidencia de por qué Magog es Rusia. Dice: y vino a mí la palabra de Yahuwah diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal,
y profetiza contra él, y di: así dice Adonai Elohim, he aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar la vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y gente de a caballo, todos mis bien vestidos, una gran compañía con paveses y escudos, todos ellos empuñando espadas. Persia, Etiopía y Libia están con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y toda su tropa, la casa de Togamar, del lejano norte y todas sus tropas, mucha gente está contigo. Prepárate y mantente listo tú y todas tus compañías, que están reunidas alrededor de ti, y ser un guardián para ellos. Después de muchos días serás visitado, y en los últimos años llegarás a la tierra de los rescatados de la espada, y reunidos de entre muchos pueblos en los montes de Israel, que por mucho tiempo habían estado asolados, fueron sacados de entre las naciones y ahora todos ellos habitan seguros. Subirás viendo como una tormenta cubriendo la tierra como una nube, tú y tus tropas y muchos pueblos contigo. Gog y Magog, esos son nombres realmente extraños para los oídos modernos, pero Magog en realidad se menciona por primera vez en la tabla de naciones después del diluvio. Vayamos a Génesis 10, solo los 2 primeros versículos. Van a reconocer algunos de los nombres que acabas de leer en Ezequiel 38. Esta es la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Ripat y Togarma. Génesis 10, 1-2. Entonces, varios de los nombres dados en la profecía de Ezequiel en realidad aparecen primero aquí. Magog, Gomer, Tubal y Mesec, Tiras, todos son hijos de Jafet y Togarma, que vimos en Ezequiel 38, versículo 6. Era el nieto de Jafet, el hijo menor de Gomer. Ahora, después del diluvio, cuando los descendientes de Noé se estaban esparciendo, Jafet y su familia se fueron al norte. Sin embargo, lo que hay que recordar al leer la tabla de naciones en Génesis 10 es que cada uno de estos nombres se convirtió en cabeza de familia. A medida que pasaban las generaciones y más personas nacían y crecían, se convirtieron en tribus y aún más tarde en naciones. Sí, estoy reconociendo algunos de los nombres de las naciones aquí. Otro nieto de Jafet fue Tarsis, como Saúl de Tarsis. Esto es interesante. En el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cuz, Mizraim, Fut y Canaán. Es interesante ver la palabra Canaán aquí como nombre. Bueno, Cus y Put también se convirtieron en jefes de naciones. De hecho, en una traducción diferente aparecen como Cus y Fut en Ezequiel 38, versículo 5. Dice: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con escudos y yelmos. ¿Dónde está eso? Bueno, la traducción que leíste dio nombres de lugares más modernos. Leamos el versículo 5 de nuevo. Persia, Etiopía y Libia están con ellos, todos ellos con escudo y casco. Y todos comenzaron como nombres de varios nietos y bisnietos de Noé. Ahora echemos un vistazo más de cerca a Magog. De lo que habla Ezequiel 38 es de una inmensa coalición internacional y está dirigida por Magog. Ahora en la historia, la tierra de Magog estaba al norte, no solo de Israel, sino de todo el creciente fértil. Eran tribus nómadas. Su cultura e idioma eran los mismos, pero no se establecieron y construyeron ciudades. Eran jinetes, de lo que hoy se conoce como las estepas de Rusia, desde Ucrania en el oeste hasta Mongolia en el este. Esa era la tierra de Magog. Eso es un camino largo. Son miles de kilómetros. Esta era toda la tierra de Magog y está en lo que hoy se llama Rusia. Está bien, pero ¿cómo sabes eso? No quiero simplemente confiar en tu palabra. ¿Cómo sabemos que ahí es donde estaba la tierra de Magog? ¿Cómo sabemos que no fue Dinamarca o, no sé, la India? Buena pregunta. Sabemos esto porque varios historiadores se refirieron a la tierra de Magog y hay algunos cruces en los nombres usados por las personas que los describen. Fabio Josefo fue un historiador judío del primer siglo. Tengo una copia de sus antigüedades aquí. Dice: Magog fundó a los magogianos, llamados así en su honor, pero los griegos llamaban escitas. ¿En serio? He oído hablar de los escitas. Leamos acerca de ellos en la historia, pero ya sabes, escuchas todos estos nombres de naciones antiguas y sí, son diferentes de cómo se llaman esas regiones hoy. Realmente no sabemos dónde está. Sabemos dónde está Grecia y Roma, Israel, la China, pero ¿Escitia? ¿Esto es Rusia? Sí, la declaración de Josefo de que los escitas son los mismos que los magogianos, los de la tierra de Magog,
Es una revelación fascinante porque los griegos escribieron extensamente sobre los escitas. Eran tribus guerreras que atronaban desde el norte para invadir las tierras del sur. Los chinos y los asirios también escribieron sobre ellos. Saber por Josefo que los descendientes de Magog son los mismos que los escitas señala a Rusia como la tierra de la que se habla. Hubo inmigración, por supuesto. Los descendientes de Jafet se esparcieron por todas las tierras del norte. Recuerdo haber leído una vez que los primeros habitantes de Irlanda, según el antiguo libro de las invasiones de Irlanda, eran descendientes de Magog. Lo mismo con los pictos de Escocia, que, al igual que los escitas, eran muy belicosos. Los pictos decían ser descendientes de los escitas. No sabía eso. Es interesante. Hay un artículo fascinante de Chuck Missler llamado La identidad de Magog. He impreso una sección sobre los escitas. Conocemos a los descendientes de Magog por su designación, griega como los escitas, representados en sus leyendas como descendientes de escitas, el más joven de los 3 hijos de Heracles. El nombre escitas designa a varias tribus nómadas de las estepas rusas, un grupo de las cuales invadió Oriente Próximo en los siglos 8 y 7 a.C. Después de ser rechazados por Media, muchos de los escitas posteriores se asentaron en la zona fértil de Ucrania, al norte del Mar Negro. Otras tribus emparentadas ocuparon en la zona del este del Mar Caspio. Heródoto los describe viviendo en escitas, es decir, el territorio al norte del Mar Negro. Él describe escitas como un viaje de 20 días, unas 360 millas, a un lado. Abarcaba los tramos inferiores de los ríos Dniester, Bug, Dnieper y Don, donde desembocan en el Mar Negro y el Mar de Azov. La lengua escita pertenecía a la familia iranía de las lenguas indoeuropeas. El dialecto ositeo del Cáucaso central parece ser un sobreviviente. El área original en la que se hablaba iraní se extendía desde la mitad del Volga y las regiones del Don hasta el norte de las Urales y más allá. Desde aquí las tribus de habla iraní colonizaron Media, Partia, Persia, Asia Central y hasta la frontera con China. En el siglo 7 a.C., los escitas barrieron el área, desplazando a los cimmerios de las estepas de Ucrania al este del río Dnieper, quienes huyeron de ellos a través del Cáucaso. Es provocativo que incluso el nombre Cáucaso parezca haberse derivado de Gog Hassan o fuerte de Gog. Esto es interesante. Gog, Magog, Cáucaso, Gog Hassan, fuerte de Gog. La historia es muy fascinante. Realmente lo es. Y cuando podemos relacionar eso con la profecía, entonces realmente tenemos algo. Se puede probar que la tierra de Magog es la región que hoy llamamos Rusia. Este es el protagonista de Ezequiel 38, que forma una coalición de otras naciones para invadir Israel. Vamos a tomar un breve descanso y cuando volvamos hablaremos un poco más sobre esto. En camino a conocerte la luz se aclara. Inferencia, extrapolación, implicación. No hay nada intrínsecamente malo con ninguno de estos, siempre que sean precisos y consistentes con la verdad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las conclusiones extraídas a través de la inferencia y la extrapolación son incorrectas porque la base en la que se basan es incorrecta. Un ejemplo de esto se encuentra en la suposición ampliamente sostenida, y entre algunas denominaciones la creencia doctrinal, de que se requiere ser miembro de una denominación en particular para la salvación. La Iglesia Católica Romana es un excelente ejemplo de esta creencia. Mientras más y más clérigos católicos suavizan su postura de que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, el hecho es que solos. La doctrina sigue siendo una enseñanza fundamental de sus creencias. Y no están solos. Incluso las iglesias reconocen que existen creyentes sinceros en otras denominaciones e incluso en otras religiones. Seguirán enseñando que si se exponen a su mezcla particular de verdad y la rechazas, te perderás, lo que implica que su denominación es superior a todas las otras. Sin embargo, todas estas son inferencias y además incorrectas. Ciertamente es natural que los creyentes asuman que su denominación tiene el monopolio de la verdad. Ningún creyente de mente honesta proveería a sabiendas creencias que sabía que estaban equivocadas. Sin embargo, suponer que la membresía de la Iglesia aumenta o garantiza la salvación es simplemente incorrecto. Las personas se salvan individualmente, nunca en grupos. La Escritura deja esto muy claro. Si desea compartir alguna evidencia bíblica con aquellos que aún están atrapados en esta forma de pensar anticuada, debe escuchar el programa llamado La salvación es un regalo individual, no un regalo grupal. Programa 121. Puede encontrar este y otros programas emitidos anteriormente en worldslastchange.com.
Entonces, los descendientes de Magog eran los escitas y la tierra de Magog cubría las estepas de Rusia, donde Ucrania, hasta Mongolia. Así es. Se encuentra una confirmación adicional de que Magog representa a Rusia en el hecho de que se dice que Magog proviene del extremo norte. Esta profecía nunca se ha cumplido, por lo que sabemos que aún es futura. Hoy, ¿qué país domina las tierras del norte? Rusia. Es una región enorme que se extiende desde Europa en el oeste hasta Asia en el este. 2 veces en Ezequiel 38 se menciona el norte. Ahora recuerden, Rusia lidera una alianza internacional en esta profecía. También se dice que algunos de los países mencionados en relación con Magog Rusia están en el norte. Echemos un vistazo a esos pasajes, uno de los versículos que ya has leído, el versículo 6. Gomer con todas sus tropas, Bet Torgama, de las partes remotas del norte con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. En ese pasaje se enumeran los países aliados con Magog Rusia. Bet Togarma del lejano norte es uno de ellos. Y el versículo 15. Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Obviamente Turquía está al norte de Israel y por encima de Turquía está el Mar Negro. ¿Qué hay al norte del Mar Negro? Rusia, ¿no? ¿Ucrania? Ucrania. En la antigüedad, el área al norte del Mediterráneo se llamaba oscura y lúgubre. Ahora piensen en los países al norte del Mediterráneo. ¿Es Italia oscura y sombría? No, hay mucho sol. ¿El sur de Francia? ¿España? También muy soleado, cálido. Tienes que ir muy al norte para que sea considerado por cualquier estimación honesta como oscuro y lúgubre. Ahora en el versículo 6 lees que Bet Togarma está en el extremo norte. Otras traducciones lo llaman las partes del norte o los cuartos del norte. Los cuartos o partes provienen de la palabra hebrea Yereka. Noten el énfasis en la última sílaba. Esto es del número 3411 de Strong. Me gustaría leer la definición de Yereka. ¿Qué dice? El flanco, pero usado solo en sentido figurado. La parte trasera o el receso. Entonces, en otras palabras, las regiones más al norte, o como dice la traducción que leíste, el extremo norte, nuevamente solo hay un país que encaja en esto, y es Rusia. Entonces, cuando Ezequiel usa esas palabras, partes, cuartos, extremo norte, está hablando de una nación tan al norte como puedas ir, aliándose con otras naciones y bajando para invadir a Israel. Es interesante que tanto Jeremías como Ezequiel profetizaron que Israel sería esparcido entre todas las naciones y luego se reunió. Obviamente, la dispersión tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo. Entonces, podemos saber que la reunión no pudo haber ocurrido hasta después de que Israel se restableció como nación en 1948. Esta reunión no pudo haber ocurrido en ningún momento antes de eso. Ese es un buen punto y me alegro de que lo hayas sacado a relucir. Leamos Jeremías 31, versículo 8. Esto hace una declaración muy interesante en el contexto de que Rusia es la tierra del norte. He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de todos los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Para que el pueblo de Yahuá sea reunido desde el norte, esto significa que han sido esparcidos hacia el norte. Y eso es exactamente lo que sucedió. Entre 1989 y 1999, eso solo 10 años, 800.000 inmigrantes judíos abandonaron Rusia para mudarse a Israel. 800.000, eso es mucho. Antes de 1989, Rusia tenía más judíos que cualquier otro país del mundo. Esta enorme afluencia cambió la demografía de Israel. Desde el año 2000, el 20% de la población de Israel nació en Rusia. Vaya, eso es 1 de cada 5 israelíes. Supongo que probablemente todavía hablen ruso en sus hogares. Por supuesto, de hecho el ruso es el tercer idioma de Israel. Solo el hebreo y el árabe se hablan más que el ruso. Para el 50% de ese grupo demográfico específico, el ruso es su primera lengua materna. Jeremías también predice una gran recolección del norte. Eso está en Jeremías 23, versículos 7 al 8. Dice: entonces vienen días, declara Yahuá, en que la gente no dirá más: vive Yahuá que sacó a los israelitas de Egipto, sino que dirán: vive Yahuá que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado, y habitarán en su propia tierra. ¿No es esto un vistazo fascinante a la profundidad con la que esta reunión afectará a la identidad nacional de Israel? Hasta el día de hoy Israel es conocido como el país que Yahuá sacó de Egipto,
Pero Jeremías está diciendo que llegará un día en que su identidad se vinculará con la reunión que se llevará a cabo. Eso realmente ya está ocurriendo y ha sido así desde 1948. Eso es verdad. Incluso ahora se piensa que Israel como una nación reunida de otras naciones del mundo. De hecho, tienen una de las culturas más diversas del mundo precisamente por esta restauración de otros países. Solo hay una nación que está al norte del Medio Oriente, que también domina el extremo norte, y esa es Rusia, la tierra de Magog y los escitas. ¿Sabías que Putin tiene una casa en Israel? ¿Qué? ¿Qué hace el presidente de Rusia con una casa en Jerusalén? En realidad es Tel Aviv y es posible que ya la haya vendido, pero aparentemente, según el periódico Jerusalem Post, una maestra de secundaria suya llamada Mina, Juditskaya Berliner, le dejó el apartamento cuando ella murió. Ella emigró a Israel en 1973 y luego se volvió a conectar con él en una recepción celebrada en honor a Putin en Jerusalén. Después de eso compró el apartamento para ella, por lo que ella se lo devolvió cuando murió. Así que sí, el presidente ruso tiene o tuvo un hogar en Israel. Ella falleció en 2018, por lo que nuevamente es posible que se haya deshecho de él, pero muestra una conexión allí. Aparentemente, después de reconectarse en esta recepción allá en 2005, creo que fue, se mantuvieron en estrecho contacto. Muy interesante, muy interesante. No es lo que esperarías escuchar. Obviamente, sin embargo, su antiguo maestro era judío. Han sido esparcidos por todas partes y ahora, según la palabra de Yahuwah, están siendo reunidos nuevamente. Volvamos ahora y echemos un vistazo a las naciones que se alinean con Magog, y vuelve a leer los versículos 2, 3, 5 y 6 de Ezequiel 38. Definamos quién es muy interesante. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así dice Adonai Elohim, he aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar la vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y gente de a caballo, todos mis bien vestidos, una gran compañía con paveses y escudos, todos ellos empuñando espadas. Persia, Etiopía y Libia están con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y toda su tropa, la casa de Togamar, del lejano norte y todas sus tropas. Mucha gente está contigo. Etiopía y Libia son países que existen hasta el día de hoy. Cuando se escribió esta profecía, Etiopía abarcaba la región al sur de Egipto, por lo que además de la actual Etiopía incluiría los países de Sudán, Sudán del Sur y Eritrea. Posiblemente Somalia, pero no me cites en eso. Libia, por supuesto, todavía existe, pero la región de la que hablaba Ezequiel también podría incluir a Túnez, Argelia y Marruecos. Persia, por supuesto, es Irán. De hecho, los iraníes todavía hablan persa. ¿Cuándo cambiaron el nombre del país? ¿No fue a mediados de la década de 1930? Creo que fue en 1935. Suena bien. Entonces hemos identificado 3 de las regiones que se aliarán con Rusia. ¿Y qué pasa con Gog y el príncipe de Ros? ¿Dónde está eso? Eso no es un dónde, sino un quién. Gog es un título militar, es algo así como king o tsar, emperador. Él es del norte, un ruso. Él es el líder principal de Mesec y Tabul. Observe cómo siempre se dicen en tándem. Nunca es solo Mesec, nunca es solo Tabul, siempre es Mesec y Tabul. Tal como está expresado en el versículo 2, Gog es la misma persona que el príncipe de Rosh, Mesec y Tabul. Entonces, ¿dónde está eso? Sabemos acerca de Mesec por las inscripciones en prisma de Tiglat-Pileser I, que fue rey de Asiria alrededor del año 1100. La gente de Mesec se llamaba Muski y se consideraba muy formidable como enemigo. Eran de Anatolia, que hoy conocemos como Turquía. La tierra de Mesec siempre está estrechamente asociada con la tierra de Tabul, porque ambas estaban en lo que ahora conocemos como Turquía. ¿Dónde está Gomer? El versículo 6 se refiere a Gomer y a todas sus tropas. Anatolia, una vez más una región de la actual Turquía. Así que 3 pueblos diferentes se asentaron en lo que ahora llamamos Turquía. Gog o Rosh será el jefe del poder militar de Turquía. Turquía solía ser un lugar pacífico. Casi nunca has oído hablar de él. Es el país que se extiende desde Europa hasta Asia. Pero luego todo eso cambió. En 2003, Recep Tayyip Erdogan subió al poder. Desde 2003 al 14 se desempeñó como primer ministro de Turquía. Desde 2014 ha sido su presidente. Sí, lo he estado siguiendo en las noticias. Es todo un traqueteo de sables, ¿no? En julio de 2022 bloqueó la solicitud de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN, alegando que era demasiado permisivo con los terroristas. Luego, el 13 de octubre de 2022, él y Putin se reunieron con la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia.
Escucha esto, es muy interesante citando la revista Forbes, dice. Erdogan había declarado públicamente que esperaba reunir a Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una conversación para poder poner fin a la guerra en Ucrania. Fuentes turcas dicen que el gobierno espera organizar una cumbre en Estambul el 25 de noviembre para proponer un alto al fuego y establecer un comité para explorar formas de devolver las fronteras de Ucrania y Rusia a lo que era en 2014. La decisión de Erdogan de acercarse a Rusia se produce cuando Estados Unidos y Rusia han anunciado su intención de mantener conversaciones. Es muy interesante ver a Turquía y Rusia formando lazos cada vez más estrechos. Turquía solía ser una nación muy pacífica, no es ahora, y es muy opuesto a Israel. Irán también solía ser una nación pacífica. Una vez más, no es ahora después de que fue tomado por extremistas islámicos radicales. He oído que hubo un intento de radicalizar a Turquía en 2016, pero escucha esto. Rusia advirtió a Turquía y el intento fracasó. El Sudán moderno. En algunas traducciones se le conoce como Kush. Es parte de la antigua región de Etiopía, otra nación musulmana radicalizada. ¿Y qué pasa con Bet Togarmah? ¿Dónde está eso? Bet Togarmah está al norte de las otras naciones. Hoy se llama Armenia. ¿Has oído hablar de Moisés de Chorene? No. Bueno, fue un historiador armenio del siglo V. Él, igual que otros historiadores, vio a Bet Togarmah como el fundador de su nación. Recuerde que Bet Togarmah era hijo de Gomer, nieto de Jafet. Los armenios de hoy dirán, antiguamente éramos conocidos como Bet Togarmah. Todo está alineando, Rusia aún no ha caído, pero podemos ver la forma de lo que vendrá, y cuando finalmente caiga, revelará ante el mundo quién es Yahuwah. Esa es la razón dada en Ezequiel 38, para que las naciones sepan que yo soy Yahuwah. Esto dará como resultado un avivamiento y una reunión final de almas. Algunas personas dicen que Rusia caerá en Ucrania. No, no lo hará. Según Ezequiel 38, Rusia sigue siendo un líder muy fuerte, la cabeza de esta alianza. Ella no cae hasta que Yahuwah revela su poder en la invasión de Israel. Ahí es cuando Rusia caerá. Realmente me gustaría hablar más sobre la invasión y la guerra en sí. Sé que estamos fuera de tiempo ahora, pero tal vez podrías cubrir eso en un programa futuro. Claro, me encantaría. No se vayan, amigos, cuando regresemos, Pedro compartirá con nosotros los principios bíblicos para estar al tanto de las finanzas personales. Manténganse al tanto. Nutrición para la mente y conciencia. Una de las peores mentiras que Satanás ha dicho acerca de Yahuwah es que los pecadores están a salvo de él solo por el sacrificio de Yahushua. El hecho es que Yahuwah proyectó a Yahushua para salvarnos de nuestros pecados. Es el amor de Yahuwah lo que proporcionó una solución a la emergencia que surgió cuando Adán cayó. Es el amor de Yahuwah lo que se hace que él bendiga tanto a los justos como a los pecadores con el sol y la lluvia y las innumerables otras bendiciones que derrama sobre todos. De hecho, la única razón por la que Yahuwah engendró a un hijo en carne humana fue para revelar su amor divino por nosotros de una manera que nuestras mentes humanas limitadas pudieran entender. El amor del Hijo revela el amor del Padre. Para aprender más de esta hermosa verdad, escuchen el programa emitido anteriormente, El amor de Yahushua por el hombre, programa 17. Tu corazón se derretirá al ver el amor infinito, indescriptible e interminable que Yahuwah tiene por ti, como se ve en el amor del Hijo.
Hoy nos llega una pregunta interesante de Canadá, que con los Estados Unidos comparte la frontera terrestre internacional más larga del mundo. Es muy larga. 5.523 millas o 8.888,4 kilómetros. Canadá es también donde se inventó la pizza hawaiana por primera vez. Ya sabes dónde ponen piña en una pizza. He oído hablar de eso, pero nunca lo he probado. Bueno, eso lo inventó un griego en Canadá llamado Sam Panopoulos. No puedo imaginarme a un italiano poniéndole piña en la pizza. Eso sería un sacrilegio. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, César y Lisa tienen una pregunta sobre el dinero. Son una pareja joven que acaba de empezar y están interesados en saber si hay algún principio bíblico que deberían saber con respecto al dinero. Escriben: hemos visto demasiados matrimonios tensos por las finanzas. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos para tener en cuenta con respecto a las finanzas cuando se comienza nuestra vida de casados? Esa es una muy buena pregunta, ya que recién comienzan la vida de casados juntos. Es el momento de hacer esas preguntas. Lo primero que debe tener en cuenta es que los problemas de dinero siempre se verán diferentes para diferentes personas. Lo que es una dificultad financiera real para una persona puede parecer abundancia para otra. Sin embargo, el punto es que si te está causando estrés y preocupación, hay un problema que debe resolverse, independientemente de cómo se vean los detalles. ¿Dirías que la mayoría de los problemas de dinero provienen de no ganar lo suficiente? Ese es ciertamente el caso a veces. A una persona que gana, digamos, $20 al día le será mucho más difícil satisfacer las necesidades básicas que a alguien que gana, digamos, 400 al día. Pero lo extraño es que una persona que gana 400 al día todavía puede tener problemas financieros. Si una persona gana una buena cantidad pero aún tiene dificultades financieras, es probable que la razón se deba a la falta de ahorros para emergencias o a que está muy endeudado. Para una buena salud financiera siempre querrá mantener sus ingresos más altos que sus gastos. Ahora, por supuesto, esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Es fácil pensar que si ganáramos más dinero nuestros problemas se resolverían. Sin embargo, no funciona de esa manera. Cuando los ingresos de una persona aumentan, sus gastos también suelen aumentar. En lugar de mantener sus gastos iguales, empiezan a gastar más. Eligen el coche más caro o la casa más grande solo porque ahora pueden. Y eso toca una de las principales razones por las que la mayoría de las personas luchan financieramente, independientemente de sus ingresos. Es la codicia. Veamos el capítulo 12 de Lucas y leamos los versículos del 13 al 15. Alguien de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y Jesús respondió: Hombre, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Entonces les dijo: Cuidado, manténgase en guardia contra toda clase de codicia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. La avaricia es el mayor factor que contribuye a los problemas financieros. ¿Cómo definir la codicia? Es natural querer que se satisfagan todas tus necesidades. Claro, pero eso no es codicia. La avaricia es querer más y aún más después de que se satisfagan sus necesidades básicas. Por ejemplo, obtienes un ascenso y un aumento en el trabajo. ¿Sigues conduciendo tu viejo cacharro que todavía funciona bien? ¿O vas a comprar ese llamativo coche deportivo que has estado deseando? Ah, sí, ya veo. Así es como la mayoría de las personas continúan luchando financieramente incluso cuando tienen más dinero. Simplemente gastan más. Así es. Es la codicia lo que los mantiene en la misma rutina. Warren Buffett, ¿has oído hablar de él? ¿Inversionista estadounidense? ¿Filántropo? Sí, su patrimonio neto asciende a la asombrosa cantidad de 97.000 millones de dólares, y sin embargo, con toda su riqueza, todavía vive en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. Ahora, por supuesto, es un hogar muy cómodo, pero es lo que llamaría sólidamente clase media alta. Ciertamente no califica como una mansión. Entonces, ¿por qué nunca la ha cambiado por una casa más elegante? De hecho, un reportero le preguntó eso una vez y Buffett dijo básicamente: soy feliz ahí. Es cálido en el invierno, fresco en verano, es conveniente. ¿Cómo mejoraría mi vida tener 10 casas diferentes repartidas por todo el mundo? Si hubiera querido ser superintendente de vivienda, podría haberlo hecho, pero no quería hacer eso con mi vida y no quiero que alguien lo haga por mí. Soy feliz donde estoy. Un hombre sabio. Una vez que todas sus necesidades hayan sido satisfechas, puede orar y pedir orientación sobre qué hacer con el resto. Pero simplemente perseguir el cumplimiento de sus deseos lo dejará sintiéndose vacío y estresado financieramente. El dinero tiene un propósito, y la persona inteligente entenderá cuál es su propósito. Vayamos a Eclesiastes capítulo 5 versículos 10 al 12. Salomón dijo algunas palabras sabias sobre el dinero. Quien ama el dinero nunca tiene suficiente.
Quien ama la riqueza nunca está satisfecho con sus ingresos. Esto también no tiene sentido. A medida que aumentan los bienes, también los que los consumen. ¿Y qué beneficios son para los propietarios? Excepto para deleitar sus ojos con ellos. Dulce es el sueño del trabajador. Si comen poco o mucho, pero en cuanto a los ricos, su abundancia no les permite dormir. El dinero no es algo que deba desearse como objetivo final. En cambio, deberíamos ver el dinero simplemente como una herramienta. Sin duda puede facilitar la vida, pero si no lo ves simplemente como una herramienta útil, puede traer aún más estrés a su vida. Entonces, si el dinero es solo una herramienta para realizar tareas, ¿cuáles son las tareas? Bueno, eso es algo por lo que cada uno de nosotros necesita orar. Se verá diferente para cada persona, para cada familia, y es por eso que nunca queremos mirar a alguien más y juzgarlo. Lo que es correcto para ellos puede no serlo para nosotros, pero no lo hace mal para ellos. Yahuwah tiene el control y Él tiene a su pueblo posicionado justo donde Él los quiere y donde pueden hacer el mayor bien, pero no todos tienen la misma tarea. Ahora, una vez que haya recibido instrucciones sobre el plan de Yahuwah para su dinero, estará listo para diseñar un plan. Bien pensado. Nunca obtendrá estabilidad financiera sin un plan. Una vez más, lo que es correcto para una persona puede no serlo para otra, por lo que el plan de todos se verá diferente, y eso está bien, pero habrá algunos puntos en común en cada plan. Por ejemplo, dar a los necesitados, ayudando a otros. Job era el hombre más rico del este, pero también era uno de los más generosos. ¿Hablas del diezmo? No necesariamente. La idea moderna de que el diezmo es el 10% de tus ingresos que le das a una iglesia no es como se veía el diezmo en los tiempos bíblicos. De hecho, cuando lo estudias, no todos estaban obligados a pagar el diezmo. Pero es importante usar parte de nuestro dinero para ayudar a aquellos que Yahuwah pone en nuestro camino. Creo que esto lo aclara. 2 Corintios 9, versículos 6 al 8. Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón dar, no de mala gana ni por obligación, porque Yahuwah ama el dador alegre. Y Yahuwah puede bendecirte abundantemente, para que en todas las cosas y en todo tiempo, teniendo todo lo que necesitas, abundes para toda buena obra. Agregaría una palabra de precaución. Si bien es importante dar lo que pueda para ayudar a los demás, también es importante mantener a su propia familia y no privarlos. A veces las personas, por la adulación y el respeto que reciben, darán y darán y darán a los extraños, mientras sus propias familias están en necesidad. Pero Pablo nos advierte contra eso. Leamos 1 Timoteo 5, versículo 8. Cualquiera que no provee para sus parientes y especialmente para su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es importante que proporcionemos lo mejor que podamos para nuestras propias familias. Ese mismo capítulo, leamos los versículos 3 y 4. Den el debido reconocimiento a aquellas viudas que realmente lo necesitan, pero si una viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender ante todo a practicar su religión cuidando de su propia familia y retribuyendo así a sus padres y abuelos, porque esto es agradable a Yahuwah. Entonces, nuevamente, no prive a su propia familia solo para que los extraños lo vean como generoso. Ese es el orden equivocado de prioridades. Otro punto importante al que los creyentes deben prestar atención es tener cuidado de pagar las cuentas y las deudas. No glorificamos a Yahuwah cuando nos endeudamos y luego tratamos de salir de ella. ¿Qué dice Romanos 13, versículos 7 y 8 acerca de la deuda? Dame solo un segundo. Dice: pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amoros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Finalmente, ahorrar para emergencias siempre es una buena idea. ¿Qué dice Proverbios 21, versículo 5? Dice: los planes del diligente conducen a la ganancia tan seguramente como la prisa conduce a la pobreza. Si somos diligentes en cumplir con nuestras necesidades y obligaciones y buscamos la guía de Yahuwah para la sobrepelliz, sin apresurarnos a tratar de llenar el vacío interior con el último juguete caro, entonces estos principios pueden ayudarnos a resolver problemas de dinero. Los detalles particulares se verán diferentes para cada persona, ya que la situación de cada individuo es diferente, pero no tenemos que ser esclavos de las deudas. Vivir cómodamente dentro de nuestras posibilidades es mucho mejor que endeudarnos para adquirir cosas que realmente no necesitamos. Gracias por compartir estos principios, Pedro. Sé que pueden ayudarnos a todos. Hola amigos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Juan 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, en una gran escalada de conflicto entre los dos países que comenzó en 2014. En este momento se estima que las vidas perdidas ascienden a decenas de miles y aproximadamente 7,4 millones de ucranianos han huido de su país por seguridad en los países vecinos. A un hombre cuya familia huyó de sus hogares lo llamaré Basil, ya que no es seguro usar el nombre real. Basil tiene una furgoneta. Con el peligro y el bombardeo, Basil cargó a toda su familia extensa en una camioneta y los condujo al otro lado de la frontera, hacia Rumanía. Ahí una familia anfitriona amablemente aceptó a los refugiados en su hogar, pero Basil no se quedó. Tan pronto supo que su familia estaba segura y asentada, cargó su camioneta con suministros y regresó a través de la frontera con Ucrania. Reparte los suministros a cualquier persona que conoce, que lo necesite antes de regresar para restablecer su furgoneta y una vez aventurarse en el peligro, solo para ayudar a los extraños que lo necesitan desesperadamente. Adrián, un hombre local que ayuda a mantener abastecida la camioneta de Basil, dijo: «El sacrificio de Basil es inspirador. Se necesita un corazón comprometido y una confianza profunda en Yahuwah para poder tomar este tipo de decisiones que ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas». Joel capítulo 2 dice: «Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis en abundancia, y os saciaréis, y alabaréis el nombre de Yahuwah vuestro Elohim, que ha hecho maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca será avergonzado, y sabréis que yo estoy en medio de Israel, y que soy yo Yahuwah vuestro Elohim, y nadie más. Mi pueblo nunca será avergonzado». Joel 2, 25-27. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Este ha sido un estudio verdaderamente fascinante. Siempre me ha gustado la historia y poder distinguir a Rusia del extraño nombre del Magog. Eso es fascinante para mí. Sin embargo, más que eso, realmente aprecié lo que dijiste sobre la razón detrás de todo. Para que sepan que yo soy Yahuwah. Para que sepáis que yo soy Yahuwah. Es una hermosa razón. De alguna manera va junto con cómo, cuando suceden cosas malas, tendemos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me estás pasando esto? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué? Y me gusta que se reduzca para que sepáis que yo soy Yahuwah. Es más difícil ver eso cuando nos está pasando a nosotros. Cuando perdemos un trabajo o incluso un miembro de la familia. Cuando la vida parece abrumadoramente difícil, cuando tenemos miedo, duelo, enfermedad o dolor. Es muy fácil preguntarse por qué. Y es muy difícil ver que Yahuwah tiene un plan para todo. No es que Él haga que sucedan cosas malas o incluso que quiera que sucedan cosas malas, sino que a pesar de todo, todavía puede usarlo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Yahuwah todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es a lo que tenemos que aferrarnos, y esa es la razón dada repetidamente en Ezequiel 38, para que sepan que yo soy Yahuwah. Siempre es más fácil desde afuera mirando hacia adentro, ¿no? Siempre es más fácil verlo en la vida de otra persona. Para predicar la fe cuando es la lucha de otra persona, es verdad, pero aún así, estas son lecciones que debemos aprender y debemos aprenderlas ahora. Mira a los hijos de Israel. Yahuwah podría haber provocado una gran tormenta de arena que se hubiera encargado del ejército egipcio antes de que atraparan a los israelitas en el Mar Rojo. Pero él no quería hacer eso. Él quería que fueran colocados en esa situación imposible para que pudieran tener la experiencia de ser liberados. ¿Y qué gran manera de fortalecer la fe sería esa? Claro, ese era el propósito detrás de todos sus tratos con ellos. Se les sacaba el agua y el agua que encuentran es amarga. El pueblo se queja a Moisés. Moisés ora y Yahuwah limpia el agua, haciéndola limpia y segura para beber. Se les secaba el agua una y otra vez, el pueblo se queja a Moisés. Moisés ora y esta vez Yahuwah le dice que golpee una gran roca y fluya agua. Se quedan sin comida y Yahuwah les envía codornices. Seguido con maná a la mañana siguiente. En cada una de estas situaciones, Yahuwah estaba tratando de grabar en sus mentes que era seguro confiar en él. Quería enseñarles que los amaba y que es seguro confiar en él, porque la gratitud despierta el amor, y cuando amamos, confiamos, tenemos fe. Muy bien, ese es el propósito detrás de esta gran invasión de Israel por parte de la coalición liderada por Rusia. ¿Ha puesto Yahuwah en el corazón de este líder hacer esto? No. Él nunca fuerza la voluntad. Pero Yahuwah puede anular y anulará los planes del enemigo para atraer a más personas a él, para que más puedan ser salvos. Para cerrar, leamos Ezequiel 39, versículos 21 al 29.
Y pondré soy Yahuwah tu Elohim desde ese día en adelante, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue el cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice Yahuwah, ahora estaré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre, y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie les atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y les reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Yahuwah tu Elohim, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara Yahuwah. Ese es el objetivo final por el cual el Padre ha estado trabajando. Por eso permite que Rusia y sus aliados invadan Israel. Es para que él pueda llevar a cabo sus propósitos de misericordia y guiar aún más almas a la vida eterna en su reino. Recuerden eso. Cada vez que se pregunte por qué está pasando esto, por qué tuvo que morir, por qué me duele, por qué mis hijos están enfermos, por qué mi país está en guerra, por qué eso sucedió, Yahuwah conoce el fin desde el principio y Él nunca nos guiará de otra manera que la que elegiríamos para nosotros mismos si nosotros también pudiéramos conocer el fin desde el principio. Si bien Él no hace que sucedan cosas malas, puede trabajar con las cosas malas que Satanás hace que sucedan, incluso una invasión de Israel por parte de una alianza internacional, para el bien de todos los involucrados. Eso es hermoso. ¡Qué mensaje tan inspirador de esperanza es ese! Gracias. Esperamos que nos acompañen nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah nos ama y en Él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí,
Al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.